Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el discurso que dio Donald Trump en Davos, Suiza, donde nos vamos a concentrar en la parte del discurso donde Donald Trump se refirió a Groenlandia. Espero que todos ustedes hayan visto el video donde posteo los 9 minutos de este discurso relacionado con Groenlandia, para que entiendan de lo que vamos a hablar esta noche. Primero tenemos que aclarar que estamos tocando este tema por las amenazas que ha hecho Donald Trump con respecto a utilizar fuerza militar para obtener a Groenlandia, donde Casablanca ha dicho y se ha reportado por periódicos que la opción militar ha estado sobre la mesa y porque el primer ministro de Groenlandia emitió una alerta para los groenlandeses para que se preparen para una invasión por parte de los Estados Unidos, donde estas aseveraciones de un posible conflicto bélico entra en los temas de seguridad mundial y de conflictos militares que cubre este canal. Previamente les informé que el presidente Trump puso en duda el derecho que tiene Dinamarca para reclamar que Groenlandia es de su propiedad, porque según él, barcos de los Estados Unidos atracaron en Groenlandia hace cientos de años atrás, junto con los barcos de Dinamarca, aunque la nación americana no existió hasta el año 1776 con la Declaración de Independencia. En esa carta dirigida al dirigente de Noruega, el presidente de los Estados Unidos insinuó que sus barcos imaginarios le dan el mismo derecho a los Estados Unidos de reclamar la isla de Groenlandia, haciendo el ridículo por demostrar su total desconocimiento de la historia o por tratar de modificar la historia. Vuelvo y repito, espero que hayan visto los 9 minutos que el presidente Donald Trump le dedicó al tema de Groenlandia en su discurso en el Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, para que puedan entender de qué estoy hablando. En su agresivo discurso en Davos, Donald Trump utilizó la Segunda Guerra Mundial para proyectar que los Estados Unidos habían conquistado la isla de Groenlandia en su lucha contra los alemanes y por ende Groenlandia era de su propiedad. Y después de terminada la guerra, Estados Unidos cometió la estupidez de regalarle su propiedad a Dinamarca, y que Dinamarca nunca se ha mostrado agradecida de los Estados Unidos, demostrando su agradecimiento, insinuando que Dinamarca debió devolverle a Groenlandia. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. So what we have gotten out of NATO is nothing. Vamos a aclarar primero lo de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de abril del año 1941, el embajador de Dinamarca firmó un acuerdo con los Estados Unidos para permitir que tropas de los Estados Unidos establecieran estaciones militares en Groenlandia para defender a Groenlandia de una posible agresión de la Alemania nazi. Este acuerdo se hizo con el consentimiento de los groenlandeses. Simultáneamente se creó una especie de milicia en Groenlandia compuesta de los nativos indígenas. O sea, que Estados Unidos no conquistó y no hizo una operación militar para invadir o para tomar posesión
de Groenlandia. En ese entonces, Estados Unidos estableció 2 bases aéreas y 2 estaciones meteorológicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya yo les mencioné a ustedes en un video anterior que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a tener entre bases y estaciones un estimado de 27 localizaciones en Groenlandia. Después que se estableció en el año 1949 la OTAN, 2 años después, en el año 1951, el gobierno de Dinamarca entró en otro acuerdo con los Estados Unidos para que los Estados Unidos pudiese expandir sus instalaciones en Groenlandia de forma perpetua, siempre y cuando ambos países pertenecieran a la OTAN. El señor Donald Trump aparentemente se cree que los que asisten a este evento son unos imbéciles y que son unos ignorantes de la historia, y por ende Donald Trump se siente que ante estos ignorantes puede cambiar la historia como le dé la gana. En su discurso, Donald Trump trató de proyectar que hubieron grandes batallas contra el ejército nazi en Groenlandia, algo que es completamente falso. También omite el hecho que en Groenlandia habían soldados daneses. Relacionado a los nazis en Groenlandia, en resumen, de lo que se ha escrito, comenzando en agosto del año 1942, los alemanes establecieron estaciones meteorológicas en la costa este de Groenlandia. O sea, no estamos hablando de bases militares, ni que haya ocurrido una operación de desembarco con cientos de soldados nazis para tomar control de Groenlandia. Estamos hablando de una choza, de una cabaña con instrumentación meteorológica y de comunicaciones. Cuando los indígenas de Groenlandia localizaron estas 4 cabañas, los alemanes realizaron que habían sido localizados. El personal alemán de 3 de estas estaciones meteorológicas fueron removidos, desalojados de Groenlandia. Otra forma de decirlo es que huyeron de regreso a Europa. La 4ª cabaña fue destruida por un ataque aéreo de aviones de los Estados Unidos que fueron enviados desde Islandia. Un puñado de alemanes fueron capturados por la Guardia Costanera en la estación meteorológica en la isla de Sabine. Según lo que está escrito, los soldados de los Estados Unidos nunca tuvieron un intercambio de disparos con los alemanes. Los que tuvieron un intercambio con los alemanes en suelo de Groenlandia fueron los indígenas nativos que patrullaban en sus trineos de perros, en lo que se conoce como las patrullas esquimales de Groenlandia. En total, más de una docena de alemanes fueron capturados. Así que, en resumen, la enorme guerra de la cual habla el presidente Donald Trump, lo único que hizo Estados Unidos fue bombardear una cabaña que estaba vacía. Los miembros de las patrullas de trineos, compuesta de los nativos de Groenlandia y algunos daneses, fueron los que intercambiaron disparos con los pocos alemanes que no pudieron ser desalojados de estas 4 cabañas de estaciones meteorológicas. De lo que se destila, de lo que está escrito, Estados Unidos estableció 2 bases aéreas en la costa oeste de Groenlandia y 2 bases meteorológicas. En ningún momento tuvo una gran cantidad de soldados para proteger a Groenlandia. La función principal de estas bases aéreas no era patrullar a Groenlandia, sino patrullar el Océano Atlántico, con una operación para proteger los barcos mercantes que navegaban hacia Inglaterra, tratando de localizar submarinos alemanes.
Lo voy a repetir más elaboradamente. La función principal de las bases aéreas de los Estados Unidos en Groenlandia fue para establecer conexiones aéreas y marítimas, sirviendo como una estación de reabastecimiento de combustible para los aviones que se dirigían al Reino Unido, protegiendo las rutas marítimas de suministro que navegaban por el Océano Atlántico hacia el Reino Unido de los submarinos alemanes y proporcionando datos climáticos. Además, le ofrecieron seguridad a una mina del mineral criolita, esencial para la fabricación de aluminio aeronáutico, o sea, el aluminio que se necesita en la construcción de aviones de combate y en la cohetería. Eso significa que este mineral es de importancia para la seguridad nacional de cualquier país. O sea, que la presencia militar de los Estados Unidos estaba inclinada para el beneficio de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se dio golpe de pecho diciendo que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y si no hubiera sido por los Estados Unidos, los europeos estarían hablando alemán y tal vez japonés. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. Otra vez el presidente Donald Trump demuestra su ignorancia de los acontecimientos históricos. Los historiadores reconocen que el país que más influyó en la derrota del régimen de Adolfo Hitler fue Rusia y no Estados Unidos y el Reino Unido. Los estimados son que Rusia perdió entre 8,6 a 14 millones de soldados. Los estimados de los soldados de la Alemania nazi que fallecieron batallando contra Rusia está entre 2,7 y 4 millones. Se estima que entre un 70% a un 80% de los soldados de la Alemania nazi murieron en la campaña bélica contra Rusia. El presidente Donald Trump no solo ignora la participación de Rusia, sino que también ignora la participación del Reino Unido. Cuando menciona el idioma japonés, se olvida de la existencia de los cuatro grandes de la alianza creada en la Segunda Guerra Mundial, que fueron el Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos. 3 de estos aliados se tomaron una fotografía al terminar la Segunda Guerra Mundial. También comete la brutalidad de decir que estarían hablando alemán si no fuera por los Estados Unidos, particularmente en Suiza, un país donde más o menos el 62% de la población habla alemán. 6 países europeos tienen como idioma oficial el alemán, que son Suiza, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y naturalmente Alemania. El alemán es uno de los idiomas más populares en toda Europa. El presidente Trump dice que Groenlandia está en Norteamérica, insinuando que si está en Norteamérica, entonces le pertenece, porque está en su territorio. Utilizando esa lógica, entonces el país de Canadá le pertenece a los Estados Unidos. Y si extrapolamos las palabras del presidente Donald Trump, todos los países, desde México hasta la Patagonia y las islas del Caribe, están en territorio de los Estados Unidos. Y entonces le pertenecen a los Estados Unidos. El presidente Trump volvió a decir que el único país con el poderío militar para defender a Groenlandia es Estados Unidos. En varias ocasiones indicó que Groenlandia estaba indefenso, ignorando que a Groenlandia lo protege la OTAN, porque pertenece a Dinamarca, y Dinamarca es parte de la OTAN.
el presidente amenazó a toda Europa que si desea algo puede usar la fuerza porque tiene un ejército que es imparable. Algo similar decía Adolfo Hitler de su ejército, donde Adolfo Hitler decía que su ejército era invencible. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Donald Trump se pasó diciendo que los Estados Unidos no recibe nada de la OTAN y que Estados Unidos paga el 100% de los costos operacionales de la OTAN. Decir que Estados Unidos paga el 100% de la OTAN es naturalmente una mentira. Lo que sí podía decir es que los Estados Unidos es el miembro militarmente más poderoso de la OTAN. Decir que la OTAN nunca ha hecho nada por los Estados Unidos. Y en otro segmento, en su discurso, decir que duda mucho que la OTAN cumpla con su compromiso de defender a los Estados Unidos en una crisis fue un insulto y denigrar a la OTAN. Otra vez vemos la ignorancia del presidente Donald Trump, que olvida que desde que se fundó la OTAN, la única vez que se ha activado el artículo 5 fue en beneficio de los Estados Unidos durante el ataque de las Torres Gemelas y el Pentágono, más el hecho que países de la OTAN se unieron a la coalición que batalló con los Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en ataques contra ISIS en Siria, donde en los escenarios de Irak y Afganistán el Reino Unido perdió casi 1,000 soldados. Olvida que los países de la OTAN, en la lucha que tuvo Estados Unidos contra el comunismo, permitió que los Estados Unidos construyera bases en su territorio. Dijo que Estados Unidos le había dado trillones a la OTAN en defensa, olvidando que ese armamento no es gratis y que los países miembros de la OTAN se lo compran a los Estados Unidos. Rutte, secretario general de la OTAN, le dijo al señor Trump: hay algo que te oí decir ayer y hoy. ¿No estabas completamente seguro de que los europeos acudieran al rescate de los Estados Unidos si eras atacado? Te aseguro, lo harán, y lo hicieron en Afganistán. Por cada 2 estadounidenses que pagaron el precio máximo, hubo un soldado de otro país de la OTAN que no regresó con su familia. De los Países Bajos, de Dinamarca y sobre todo de otros países. Así que puedes estar absolutamente seguro de que si alguna vez Estados Unidos fuera atacado, tus aliados estarán contigo. Hay una garantía absoluta. De verdad quiero decírtelo porque me duele que pienses que no es así. Cierro la cita. En su discurso, el presidente Trump dijo que necesitaba la titularidad de Groenlandia, porque para defender un territorio uno tiene que ser dueño de ese territorio. And all we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. You can't defend it on a lease. Number one, legally it's not defensible that way, totally. And number two, psychologically, who the hell wants to defend a license agreement or a lease? Esas palabras abren la puerta a la pregunta si Trump defendería a un país como España, si España no es propiedad de los Estados Unidos, aunque sea miembro de la OTAN. Trump está diciendo que no va a proteger a Groenlandia, pese a que Groenlandia está cubierto por el tratado de la OTAN. Por último, Trump termina con amenazas e insultos contra Europa, diciendo que si le entregan a Groenlandia,
Estados Unidos estará agradecido, pero que si dicen que no, Estados Unidos no lo va a olvidar. Y estableció de nuevo que los Estados Unidos tienen el ejército más poderoso del planeta. Y el insulto contra Europa es que dijo que sin los Estados Unidos la mayoría de los países no funcionan. O sea, que su existencia se la deben a los Estados Unidos. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. Without us, most of the countries don't even work. And then you have the protection factor. Without our military, which is the greatest in the world by far, without our military, you have threats that you wouldn't believe. You don't have threats because of us. Durante el día que Donald Trump dio su discurso, la Unión Europea suspendió la aprobación del acuerdo comercial con los Estados Unidos. El ex vicepresidente Al Gore clasificó el mensaje del presidente Donald Trump como una obra de teatro, un espectáculo insinuando que estaba lleno de mentiras, ya que dijo que los que verifican el contenido de estos discursos van a tener un laborioso trabajo analizando el discurso de Donald Trump, separando la realidad de las mentiras. Dijo que lo único bueno del discurso es que Trump dijo que no pensaba atacar a Groenlandia. Well, I think it was a classic Trump performance. I would hate to be the fact checker that had to go through that speech, but I think there was one element of the speech that I would interpret as a positive. I think perhaps because of the stock market's reaction yesterday, he appeared to back down from his previous threat to use military force to acquire Greenland. And if I'm interpreting that correctly, I think that's a good thing. It was, of course, crazy that he would do such a thing in the first place, but I think he backed down, and that's good. Después del discurso, el presidente informó con una cara de no estar muy alegre que se había llegado a un tipo de acuerdo para crear un andamiaje de un acuerdo que se realizará en un futuro sobre Groenlandia. El presidente evadió contestar la pregunta si ese acuerdo incluye el traspaso de Groenlandia a los Estados Unidos. It's a great deal for everybody. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Does it still include the United States having ownership of Greenland like you've said you wanted? It's a long-term deal. Pretty much a concept of a deal. A deal of ownership, a deal... Well, it's a little bit complex, but we'll explain it down the line. But the Secretary General of NATO and I and some other people were talking, and it's the kind of a deal that I wanted to be able to make. Where does Denmark, did they weigh in on what they want, what they would agree to? Well, I assume they did because he very much represents, he's a strong leader. Mark, you know Mark Rutte. And he, I assume he's been speaking to them. He's been speaking to all of them. Are mineral rights involved? Is ownership involved? Did the Golden Dome sway people? I don't want to say yet, but... The Golden Dome was very compelling today when you talked about that. Yeah, the Golden Dome, and they're going to be involved in the Golden Dome. And they're going to be involved in mineral rights, and so are we. Según un artículo publicado por el New York Times, el rumor del posible acuerdo parece que es una versión mejorada del tratado o del acuerdo que se hizo en el año 1951, que permite que los Estados Unidos instale bases militares en Groenlandia, donde la mejora parece que consiste en que el terreno de la base o las bases militares pasan a ser terreno soberano de los Estados Unidos. El acuerdo parece que también incluye ciertos acuerdos mineros, pero recuerden que es solo un rumor. Por otro lado, durante el día de hoy, Groenlandia y Dinamarca advirtieron que la OTAN no puede negociar con territorio que no le pertenece. La advertencia se emite después de enterarse sobre el alegado acuerdo
que se está estructurando sobre Groenlandia. Muchos analistas indican que Trump regresa a los Estados Unidos derrotado, porque pese a sus claras amenazas con el mollero militar de los Estados Unidos, acompañado de insultos y vocabulario denigrante contra los europeos, regresa sin un compromiso que Groenlandia pasa a ser territorio estadounidense. Entre los insultos de Donald Trump hacia Europa fue llamar a los europeos estúpidos por estar instalando turbinas eólicas. Para terminar, diré lo siguiente. Está probado que el señor Donald Trump es impredecible. El señor Donald Trump, por su forma de comportamiento y pensamiento tan peculiar, puede tener el convencimiento que conquistando a Groenlandia, eso sería una garantía de paz para el mundo, ordenando a las Fuerzas Armadas tomar posesión de Groenlandia con violencia. Así que no podemos descartar por completo que dicha operación militar sea imposible o que nunca suceda. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieran ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks, en el icono del corazoncito, o de forma confidencial a través del enlace de PayPal, o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.